Piscis, bienvenido a esta lectura semanal del 8 al 14 de junio. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que estás aquí, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrito, muchas gracias por todo tu amor. Recuerda en los comentarios dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones. Si estás trabajando, te sale la carta del 6 de copas. Esta carta me está indicando de que esta semana en el trabajo tengas mucho cuidado con compañeros, porque podrían estarte diciendo cosas, podrían estarte haciendo algún tipo de mala influencia. Así es que mucha energía, mucha atención, mis guerreros de Piscis, para que no te dejes llevar por lo que están diciendo las personas a tu alrededor. Hay un llamado aquí de parte de tus guías espirituales para que no te vayas con la corriente, no hagas lo que todos los demás dicen, porque estas personas podrían estar tratando de crear algún tipo de revolución, crear algún tipo de sindicato dentro del trabajo. Y esto no importa si es para una empresa multinacional a la cual tú trabajas, o si es tu propio negocio, o si trabajas para un restaurante, o si tienes tu puesto en el mercado, o si eres tu propio jefe. Personas que te pueden estar trabajando a tu alrededor podrían estar tratando de crear algún tipo de caos. Y esto es simplemente por algún tipo de ambición en la cual quieren más dinero. Así es que si son compañeros que te están pidiendo la firma para que formes parte de una unión con respecto a sindicatos y este tipo de situaciones en el trabajo, mucha atención. Esto no es recomendable para ti. Como yo siempre les digo, mis guerreros, al final del día ustedes son responsables por sus decisiones. Yo solamente les doy una guía de qué es lo recomendable según las estrellas, tus guías espirituales y tus ángeles. Pero si al final tú estás de acuerdo y tú estás dispuesto a pasar por todas las situaciones que vienen después de que esos documentos se firmen, pues entonces, por favor, no permitas que sea yo que te detenga. Al final, cada uno de ustedes toma su propia decisión. Pero muy atentos, porque esto no se ve muy bien aspectado con esta revolución que se puede estar creando con respecto al trabajo. Esto podría también estar hablando de algún tipo de huelga. Sí, y ustedes dirán, usualmente esta carta no habla de eso. Recuerden que yo leo las cartas de una manera completamente diferente. Yo canalizo los mensajes que le envían sus guías. Yo utilizo las cartas como una manera visual para poder ver de cómo es el mensaje y cómo orientarlo. Pero yo podría hacerte las lecturas completamente sin las cartas. Pero ¿dónde estaría la diversión allí? Si estás sin empleo, vamos a ver para ti, Piscis, cuál es el mensaje esta semana para ti. Ahí está la carta que se volteó solita, cayó solita. Uy, la carta del Sota de Copas. Habla de un Piscis que durante esta semana tenga que tener mucho cuidado con cómo se expresa en entrevistas de trabajo. Es importante que siempre te mantengas al 100% siendo tú, en tu actitud, en cómo te expresas, pero hay ciertas cosas que en una entrevista de trabajo no son recomendables que tú digas. Así es que mucho cuidado estar hablando mal de otras empresas en las cuales formaste parte antes de otras personas. Siempre tienes que tener como mucha cautela esta semana durante procesos de entrevista, de que no vayas a decir cosas que en realidad puedan llegar a perjudicarte. Esta carta, mis guías cuando la ven siempre la interpretan de una manera en la cual el pez muere por la boca. Así es que esto te está diciendo aquí de que mucho cuidado con cómo expresas tus palabras, mucho cuidado en cómo te comunicas. Y también me están diciendo en estos instantes tus guías espirituales, por favor, aquellos que han hecho su hoja de vida, su currículum vitae, su CV, su resumen, como se llame en tu país, como lo conozcas, que hayan puesto allí cosas que no son ciertas, es mejor que las vayas quitando, porque parece que a la empresa a las cuales tú vas a estar enviando tu hoja de vida van a estar haciendo un reconocimiento de la información que coloques allí. Es como un background check, como revisando que todo lo que tú colocaste allí sea cierto, porque ellos van a llamar a las empresas, van a llamar a los colegios o las universidades para confirmar esa información, y si pones cosas falsas allí, pues ese trabajo no lo vas a poder obtener. Esta semana mensaje para los solteros del 8 al 14 de julio. Recuerden en los comentarios dejarme allí su nombre y su país para tenerlos presentes. Déjame tu dedito para arriba y comparte este video. Solteros, te sale la carta de el Rey de Espadas. Muy bien. Si quieres conocer las características de las personas que vas a estar conociendo en el amor, al final te va a salir el video de amor del mes de julio. Allí te hablo de las características físicas y emocionales. Por ahora, para los solteros, esta carta te habla de que vas a tener el poder de comunicación a tu disposición. Podrás convencer a personas acerca de situaciones o de cosas que antes no
habías podido lograr. Esto me están diciendo más que todo tus guías también, de que podrías estar haciéndole una invitación a una persona que te ha rechazado anteriormente, guerreros de Piscis, y que de ahora en adelante durante esta semana, y puede que se extienda un poco más, tus invitaciones no van a ser rechazadas. Vas a tener el poder de convencimiento para que esa persona con la cual tú sientes algún tipo de interés en el amor finalmente acceda a una invitación a tomarse un café, a una cita romántica. ¿Qué pasa después en esa cita? Pues ya esos son otros 500 pesos. Pero por ahora te indica de que definitivamente tienes energías positivas para que alguien acepte una invitación, o tú podrías estar aceptando una invitación para salir de alguien especial. Recuerden que estas lecturas, especialmente en la parte del amor, no van dirigidas a ningún sexo en particular, así que si tú tienes preferencias por alguien de tu mismo sexo, esto también aplica para ti. Si eres una persona con otro tipo de preferencias, igualmente si este mensaje resuena contigo, pues el mensaje es para ti. Para los que están en una relación, Piscis, te sale la carta de la reina de oros, y para aquellos que están en una relación me están hablando de situaciones en las cuales alguien está recordando algo del pasado. Podría ser que están viendo fotos, podría ser que esta semana estarían viendo álbumes de algún familiar que ya no está con ustedes, o podrían estar recordando algún momento de felicidad en su vida en el pasado. Y el mensaje para ustedes en la pareja es: no se estén lamentando por las cosas que sucedieron hace años atrás, aprendan las lecciones y muevan hacia el futuro. Miren hacia adelante, hacia el horizonte. No se queden enfocados en ese dolor. Para otro grupo de ustedes, la reina de oros podría estar indicando de que hay una mujer aquí, particularmente en la relación, que podría estar embarazada y no lo sabe. Así que esta noticia es para decirte que felicidades, estás embarazada. Es importante que te hagas los revisados médicos, los chequeos médicos, para que esto definitivamente sea confirmado, especialmente si te has estado sintiendo bastante emocional durante estas fechas o durante estos días. Recuerden, estas son lecturas generales, esto no aplica para todos. Si te identificas con esto y resuena resuena la lectura contigo, pues entonces es para ti el mensaje. Pero si no, no lo fuerces. Y dije llamada por alguna razón, así que tal vez esta reina de oros esté recibiendo durante esta semana esa llamada del médico para decirle: ¿sabes qué? Lo que habíamos pensado que era otra cosa, en realidad salió la prueba de embarazo positiva. Felicidades. Los números de la suerte para ti, que podrían representar una fecha, podrían ser un número en particular que puedes usar para la lotería o para el casino, son el 4, el 10, el 2 y el 8. Si lo utilizas para jugar al azar, recuerda hacerlo responsablemente. Me gusta mucho el 14, me gusta mucho el 12. Esos números me llaman la atención a mí. Tú puedes utilizar cualquiera de ellos, haz las combinaciones que resuenen contigo. Y tu día de la suerte, donde puedes esperar buenas noticias impactantes, va a ser el día miércoles. Así es que mucha atención a las noticias que podrías estar recibiendo este día, porque van a cambiar tu vida. En pantalla en estos instantes te aparece el siguiente video que te recomiendo, y en la parte superior está el enlace para que tengas una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.